por la plataforma de Zoom, que tenemos alrededor de 280, 290 asistentes, y en la plataforma de YouTube. El día de hoy, bueno, antes de comenzar el segundo módulo, quiero agradecer a toda la gente que ha hecho posible que este curso se ha llevado con éxito. Quiero comentarles algunos datos acerca del módulo 1 de cáncer de mama de este primer curso de actualización en ginecología oncológica que se está llevando a nivel Latinoamérica. En cuanto a la plataforma Zoom, este curso, el primer módulo, tuvo un alcance de más de 2.606 personas y en YouTube más de 4.000 personas. Esto es algo súper importante para nosotros porque especialistas de toda Latinoamérica hemos estado teniendo acceso de forma gratuita a este importante evento, por lo cual quiero agradecerles y quiero invitarles a continuar participando en este primer curso de actualización. El día de hoy vamos a comenzar con el módulo número 2 de cáncer de ovario y quiero permitirme presentar a la coordinadora de esta clase y a la coordinadora también del módulo de cáncer de ovario. La doctora Jessica Pacheco, ella es subespecialista en ginecología oncológica, es egresada del Instituto Nacional de Cancerología de México y ahora se dedica actualmente a la medicina privada en la ciudad de Querétaro, México. Jessica, agradezco muchísimo tu participación, tu tiempo y la organización, que seguramente va a ser también todo un éxito en este mes de febrero, que vamos a ver y a tocar temas súper importantes, componentes de alto nivel y obviamente sesiones muy, muy académicas. Muchísimas gracias, Jessica, y bueno, te dejo para que presentes el día de hoy a nuestro ponente. Hola, muchas gracias. Buenas noches. Bienvenidos al módulo 2 en este primer curso latinoamericano de actualización en ginecología oncológica. Y bueno, vamos a comenzar platicando un poco que el cáncer de ovario actualmente ocupa la séptima posición en incidencia con 324,000 casos a nivel mundial y en América Latina es el quinto en incidencia y mortalidad, alcanzando esta hasta un 40%. Hasta el 80% de las pacientes se van a diagnosticar en etapas clínicas avanzadas y esto es secundario a los síntomas inespecíficos y a la falta de unificación de criterios para poder realizar un screening, lo cual se va a traducir en un peor pronóstico para nuestras pacientes. A continuación les voy a presentar a nuestro ponente, el doctor Ricardo Niño de Rivera. Él es ginecólogo, es oncólogo, egresado del Centro Médico Nacional Siglo XXI y actualmente es adscrito a la Unidad Médica de Alta Especialidad del Instituto Mexicano del Seguro Social y ejerce su práctica privada en Monterrey, Nuevo León. El tema del día de hoy es generalidades de cáncer de ovario. Bienvenido, doctor. Buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias primero que nada por la invitación. Y pues sin más preámbulos, iniciamos hablando de generalidades del cáncer de ovario. Como ya mencionamos, pues el cáncer de ovario es una de las neoplasias ginecológicas más frecuentes en el mundo y no es de excepción, pues Latinoamérica. De igual manera, tiene uno de los peores pronósticos y de las tasas de mortalidad más altas. Por ejemplo, a pesar de que el cáncer de ovario tiene una menor prevalencia que el cáncer de mama, es 3 veces más letal. En Latinoamérica se estimaron aproximadamente 24.031 nuevos casos en el 2002, siendo Brasil, México y Colombia de los países con mayor incidencia. De igual manera, hablando de mortalidad, en el 2002, según la Organización Mundial de la Salud, se presentaron en total 15.881 fallecimientos por esta neoplasia. Bueno, ¿qué se espera para un futuro? Las estimaciones que van desde el 2022 más o menos al 2050, se espera que la tasa de incidencia y de mortalidad aumenten considerablemente. Esto es hasta 38.600 casos y 28.100 casos respectivamente para incidencia y para mortalidad. El Instituto Nacional de Cáncer de los Estados Unidos estima que en el 2022 el 55% de los casos de cáncer de ovario se diagnosticaron en etapa metastásica y tan solo un 19% fueron en etapas tempranas. Como ya mencionamos, el rango de diagnóstico va entre los 55 a los 64 años, con una media de edad de 63 años. La sobrevida global se estima en un 91.9% para esas etapas diagnosticadas tempranas y solamente un 31.4% en etapas avanzadas, lo cual se debe obviamente a un diagnóstico tardío debido a la presentación asintomática en etapas tempranas.
Bueno, el cáncer de ovario lo vamos a dividir en ciertos tipos. La clasificación, una de las más aceptadas es histológicamente, que se van a dividir en epiteliales, en germinales y del estroma y de los cordones sexuales. Aproximadamente los más frecuentes van a ser los tumores epiteliales, los cuales representan un 90%, hablando de carcinomas de malignos. Células germinales de un 3 a un 5% y de los cordones sexuales aproximadamente un 2 a un 3%. Y los tumores metastásicos en el ovario van a representar menos de un 5%. De la clasificación de la OMS del 2014 de los tumores germinales, pues bueno, estos van a tener una incidencia baja, van a ser 3,7 por cada millón de pacientes, van a representar solamente el 20% de los tumores de ovario, la mayoría, gracias a Dios, van a ser benignos, el 97%, y como mencionamos, un 5% van a ser malignos. Estos, a diferencia del cáncer epitelial, se van a presentar en la segunda, tercera década de la vida y el 80% del cáncer de ovario, de tumores germinales, van a ser en preadolescentes. De los más frecuentes va a ser el disgerminoma, que va a presentarse más o menos en un 35-40% de todos los tumores germinales, y este sí se diagnostican hasta un 60-75% en etapa uno. Los síntomas van a ser aquí un poco diferentes, principalmente van a ser síntomas de compresión extrínseca y se van a asociar al embarazo y a menorrea primaria en este tipo de pacientes. De los marcadores tumorales más importantes en los tumores germinales van a ser la deshidrogenasa láctica, que se va a presentar en los disgerminomas, alfa-fetoproteína en tumores de senos endodérmicos, en carcinomas embrionarios, y la gonadotropina coriónica humana, que se va a presentar en coriocarcinoma y puede o no presentarse en el poliembrioma. Obviamente este tipo de tumores van a existir mixtos y van a poderse presentar estos tres tipos de marcadores tumorales. Hablando de los cordones sexuales y del estroma, van a representar un 2% más o menos de todas las neoplasias funcionales, 5% de ellos van a ser malignos y van a tener también una baja incidencia, van a ser 0,2 por cada 100,000 mujeres. Estos principalmente se van a presentar de la quinta a sexta década de la vida con una edad media de 50 años. El 12% de las pacientes presentando tumores de los cordones sexuales van a ser menores de 30 años y un 57% de las pacientes van a estar entre los 30 y los 59 años. Y de los tumores del ovario hormonalmente activos, el 90% de ellos van a corresponder a este grupo. El más común de todos los tumores epiteliales, de un 80-90% de presentación, pues van a ser estos. El más común de ellos va a ser el tumor seroso de alto grado, que se va a presentar en un 70%. También tenemos el carcinoma de células claras, carcinoma endometrioide, el de bajo grado y los tumores mucinosos. Cada uno de ellos van a representar diferentes características. Por ejemplo, una de las cosas más importantes son las mutaciones que van a presentar. La tapificación, pues no ha cambiado, según la FIGO, no ha cambiado desde el 2018 que se presentó por última vez, donde se agregó, por ejemplo, en el 3A1 se agregaron la presentación, el involucro de los ganglios, cosa que en la tapificación pasada de la FIGO no estaba contemplada, pero a partir de entonces no ha cambiado su tapificación y sigue siendo la misma. De los factores de riesgo del cáncer, principalmente el cáncer epitelial de ovario, pues el 85 al 90% de estos cánceres van a ser esporádicos, no van a estar asociados a ninguna mutación. El riesgo de la población general va a ser de 1,4 y pues hay varios factores que se mencionan en la literatura, como es el síndrome de ovario poliquístico con un riesgo relativo de 2,5, la endometriosis que va hasta un 3,1%, perdón, de un 3,1 de riesgo relativo, el tabaquismo con un 2,1, la menopausia tardía, el uso de terapia de reemplazo hormonal por más de 10 años, la obesidad y una dieta alta en grasas poliinsaturadas. De las mutaciones, las más importantes son el BRCA1, el BRCA2, con un porcentaje de incremento de riesgo a lo largo de la vida hasta un 60% en el BRCA1 y hasta un 23% aproximadamente en un BRCA2. De igual manera, las mutaciones presentes en el síndrome de Lynch van a representar un 14%.
Hablando de las manifestaciones clínicas, como ya mencionamos, la mayoría, pues en etapas tempranas no se van a presentar ninguna de ellas. Es por eso que el diagnóstico, hasta un 75% de los casos, va a ser en etapa 3 y en etapa 4. Los principales síntomas son síntomas gastrointestinales, como por ejemplo sensación de plenitud gástrica, distensión abdominal, aumento del perímetro abdominal, dispepsia y algunos síntomas urinarios. Estos son los más frecuentes. Entonces es por eso que muchas veces, o la mayoría de las veces, no podemos diagnosticarlos en etapas tempranas. ¿Qué hacer cuando tenemos la presentación o la sospecha de un tumor abdominal? Bueno, pues lo primero es iniciar el protocolo de estudio en aquellos, los ginecólogos o médicos de primer contacto, pues lo primordial va a ser referir a la paciente a un ginecólogo oncólogo para una mejor evaluación y un mejor tratamiento. ¿Qué vamos a tener para poder hacer ese primer contacto con la paciente y con los estudios de imagen? Bueno, se dice que el ultrasonido endovaginal va a tener una sensibilidad de hasta un 98% y una especificidad de un 99%. La tomografía de un 86 o 96% de sensibilidad y una especificidad del 35 al 90%. La resonancia hasta un 95% en ambas. Sin embargo, el estudio de imagen inicial para valorar a la paciente, pues siempre va a ser el ultrasonido transvaginal. Para esto, pues se han creado varios modelos, varios protocolos eh, que se estudiaron y que, por ejemplo, tenemos el International Ovarian Tumor Analysis, que se desarrolló con un modelo que no solo permite diferenciar entre masas anexiales malignas de benignas, esto con sus reglas simples. Esto como recordatorio, va a haber ciertas características que nos van a hacer sospechar que un tumor anexial va a ser maligno o va a ser benigno. Por ejemplo, la presencia o no de múltiples lóculos, la presencia de porciones sólidas, de vegetaciones, el reforzamiento con a la aplicación del Doppler color, entre otros. Y se han creado, por ejemplo, el modelo ADNEX, que va a combinar tres predictores clínicos y seis ecográficos, y es el único que pretende predecir no solo si una masa anexial es maligna, sino también identificar otros resultados. Ya sea nos va a dar un porcentaje de riesgo de malignidad, de si es benigno o si es limítrofe, y también nos va a dividir el porcentaje de tumores invasores en su riesgo de malignidad desde una etapa 1 hasta una etapa metastásica. El problema con estas herramientas es que la baja especificidad pues nos pueden resultar en una cirugía innecesaria para aquellas pacientes que presenten con tumores benignos. También se han desarrollado diferentes algoritmos, como el algoritmo de Roma, que utiliza dos marcadores séricos para detectar el cáncer de ovario. Este utiliza principalmente el CA-125 y el HE4, donde se hizo un estudio prospectivo con 472 pacientes por parte del doctor Moore, y esta calculadora diagnóstica va a tener una sensibilidad del 93.8 para detectar cáncer de ovario. Entonces, la FDA en Estados Unidos la aprobó en el 2011 y se va a utilizar en el contexto preoperatorio de una mujer con un tumor anexial. No estamos hablando de tamizaje como el modelo de Roca, que sería otro distinto. Modelos predictivos, como este que les estoy mencionando, es un algoritmo informático de riesgo de cáncer de ovario. Este va a incorporar la incidencia de cáncer específica por edad, el nivel absoluto de CA-125 y la tasa en la que va a ir cambiando este nivel del marcador tumoral. Este se publicó en el 2015, el algoritmo de Roca, y evaluaban la velocidad con que cambiaba ese aumento del CA-125 para poder detectar el cáncer de ovario y no solamente utilizando un único valor de corte, pues que tenemos de 35. Entonces, dependiendo si la paciente tiene un riesgo aumentado por BRCA1, BRCA2 o síndrome de Lynch, y el modelo predictivo de este ROCA, pues nos va a arrojar tres valores. Si está en un normal, que sería un riesgo bajo, entre 1 en 3.500, un riesgo intermedio o un riesgo elevado. Posteriormente, otro de los métodos que tenemos es la tomografía, que nos va a ayudar.
es la modalidad de estudios de imagen más utilizada para evaluar a los pacientes en etapas avanzadas y también nos van a ayudar para los criterios de resecabilidad que, que nos va a ayudar pues para poder predecir un poco más si esa paciente va a ser citorreducible o no. Estos criterios van a ser principalmente preoperatorios, como son los criterios de Nelson, transoperatorios vamos a tener algunos, o laparoscópicos de Fagotti. Hablando de los criterios preoperatorios de Nelson, un engrosamiento del epiplón con involucro esplénico o implantes mayores a 2 centímetros en el mesenterio, en la transcavidad, en el espacio de Morrison, en el parénquima o superficie hepática, ganglios paraórticos suprarrenales en el porte hepatis, ganglios o implantes pericárdicos y pleurales, ascitis masiva o un marcador tumoral de CA 125 mayor de 1000, pues esto nos va a hacer menos probable que sea citorreducible. ¿Y por qué hablo de la citorreducción? Porque la citorreducción va a ser la piedra angular del tratamiento en el cáncer de ovario. Junto con la quimioterapia, pues es lo principal. Y va a tener como objetivo, pues, tres cosas: un diagnóstico patológico, dar una correcta tapificación, obtener una citorreducción completa y pues darnos un pronóstico. Los objetivos de esta cirugía citorreductiva, pues lo principal es resecar el mayor volumen tumoral posible antes de cualquier tratamiento. Esto es tener un objetivo de dejarla R0, ya que se habla de que la remoción del tumor pues pudiera mejorar la respuesta inmune del hospedero y esto tener una mejor respuesta a la quimioterapia. Como recordatorio también tenemos el índice de carcinomatosis peritoneal que evalúa la extensión de la enfermedad en la cavidad pélvica, bueno, en la cavidad abdominal de acuerdo a Sugar Baker, y este pues nos va a dar un índice que va desde el 0 hasta 39, son puntos. Y pues se ha visto que menor de 20 puntos pues se puede lograr una citorreducción óptima, a diferencia si obtenemos más de 20 puntos, pues la citorreducción óptima pues tenemos menos tasas de lograrlo. Y bueno, al día de hoy, como ya mencionamos, no existen métodos efectivos de tamizaje que logren reducir la mortalidad por cáncer de ovario. Diversos estudios, pues, que utilizan el CA 125 y el ultrasonido, pues, no han tenido un nivel aceptable de sensibilidad y especificidad. Y tenemos, por ejemplo, el UK CTOX, que es un estudio que se realizó en Reino Unido por el doctor Menon, pues es el estudio más grande, aleatorizado, controlado de tamizaje que incluyó más de 200.000 pacientes posmenopáusicas y que este estudio pues se realizó en 13 centros en mujeres de 50 a 74 años de edad y tuvieron un seguimiento hasta el 2020. Más o menos se le autorizaron 100.000 pacientes a un grupo de no hacer screening, 50.600 se asignaron a hacer solamente ultrasonido y 50.640 a un screening multimodal que llevaba determinación de CA 125 junto con ultrasonido vaginal. Y pues entre los 259 pacientes que estaban en el grupo de tamizaje multimodal, esas fueron las pacientes que se diagnosticaron con carcinoma seroso de alto grado. En el 259 pacientes, menos pacientes fueron diagnosticadas con enfermedad avanzada que en el grupo de tamizaje. Eso fue un 75% versus un 86% con una P significativa. De igual manera, eh, más pacientes en el grupo de tamizaje tuvieron una cirugía primaria, menos tuvieron cero, más pacientes tuvieron cero enfermedad residual, a diferencia del grupo que no llevó tamizaje, hubo más porcentaje de pacientes con enfermedad residual. Y en el grupo de pacientes con tamizaje multimodal, recibieron tratamiento estándar a comparación de aquellas pacientes que recibieron tratamiento paliativo en el grupo que no se les realizó ningún tamizaje. A pesar de que, bueno, estos pacientes llevaron una media de seguimiento de 9.5 años y hubo una diferencia en la sobrevida de 6.9% a 18 años, 21% en el grupo de screening multimodal versus 14% sin tamizaje. Pero cuando el denominador de las pacientes son las mujeres aleatorizadas
todas las mujeres, no solo las que tuvieron cáncer de mama, pues esa P ya no es significativa. Este análisis exploratorio pues es alentador, a pesar de que hoy por hoy no se recomienda un estudio de tamizaje, pues nos sugiere que una detección temprana pudiera impactar en la mortalidad y pues sabemos las limitaciones que tiene este análisis, por ejemplo, que se realizó en un periodo entre el 2001 y el 2011, donde no había todavía terapias blanco y no había avances en esos nuevos tratamientos para que pudieran tener esos pacientes un mejor desenlace oncológico. Pero este estudio pues presenta la primera evidencia de que el tamizaje puede detectar carcinoma seroso de alto grado de una manera más temprana y llevarnos posteriormente a un mejor desenlace oncológico comparado con no realizar tamizaje. Y pues eso nos surge la duda de qué sigue en la detección oportuna o si va a haber un tamizaje para cáncer de ovario, pues se han estudiado muchos marcadores, muchos métodos de imagen para poderlo detectar y hay varios estudios pues que están corriendo y que se están estudiando y que se están llevando a cabo. Algo de esto son las llamadas biopsias líquidas. Estas biopsias líquidas pues son muestras que van a estar derivadas del suero, del plasma u otros fluidos corporales que pueden proveer de biomarcadores no invasivos para detectar y pues cáncer de ovario. Tienen un potencial para mejorar el diagnóstico temprano teóricamente. Sin embargo, pues la transición hasta este tipo de biopsias pues aún no la tenemos tan a la mano. Como ejemplo, en el 2020 la FDA en Estados Unidos pues aprobó el Foundation One que fue desarrollado por el laboratorio Roche con la finalidad de investigar a pacientes que se puedan beneficiar de tratamientos con terapias blancos. Y pues lo que utiliza esta prueba es ADN libre de células aislado del plasma para identificar mutaciones específicas del ADN, alteración en el número de copias o inestabilidad microsatélite que en un futuro pues pudieran ayudarnos también para hacer un diagnóstico temprano. Por ejemplo, este algoritmo que es el MIA 3G, pues funciona, es un score para estimar el potencial de riesgo de malignidad de un tumor anexial. Es una herramienta de análisis que lleva un modelo de aprendizaje profundo impulsada por redes neuronales. Esto es prácticamente pues inteligencia artificial. Va a utilizar la edad de la paciente, el estado menopáusico y 7 biomarcadores, de los cuales utiliza el CA125, la HE4, beta 2 microglobulina, apolipoproteína A1, transferrina, prealbúmina y FSH. Y pues nos va a dar el resultado del análisis lo va a reportar en baja probabilidad de malignidad o indeterminada, dependiendo si está por debajo o por arriba del valor validado. Y pues sobre todo, se vio con este algoritmo que hay una sensibilidad de un 89,8% y una especificidad del 84,02% se alcanzaron. Entonces demostró un valor predictivo negativo de un 99,4% y un valor predictivo positivo pues fue menor de un 22,4%, esto por la baja prevalencia de la enfermedad, que pues es un 5% en esta base de datos. Entonces, proveyendo esas informaciones se estratifica por el estado menopáusico, el estadio del cáncer, el tipo de cáncer, la malignidad, este algoritmo del MIA 3G pudo detectar 20 de los 26 cánceres en etapas tempranas, lo que lleva un 76,9 de sensibilidad y clasificó mal solamente una etapa tardía en malignidad. Entonces, pues el algoritmo pues nos habla de que en un futuro puedan utilizarse más para detectar cáncer en etapas tempranas. Otro de los avances de las oportunidades para mejorar los desenlaces de los pacientes con cáncer de ovario, pues necesitaríamos aumentar esta sensibilidad en la detección de etapas tempranas y manteniendo una alta especificidad. Pues, sin embargo, la detección con los marcadores tumorales, pues no siempre va a conferir una alta sensibilidad y especificidad para el diagnóstico temprano. Lo que nos sugiere este estudio, eh, que es ingeniería genética, funciona para detectar la huella dactilar del cáncer de ovario utilizando
pues detectores, son nanosensores que van a detectar una fluorescencia cercana al infrarrojo que van a emitir unos nanotúbulos de carbón. Entonces, esto ya se está haciendo, se está estudiando y pues ha tenido buenos resultados en detectar esa huella dactilar del cáncer de ovario. Otro de los estudios y que tampoco se había visto antes, que se utiliza con inteligencia artificial, pues ofrecen una promesa bastante buena para utilizando los datos ya existentes. Por ejemplo, este estudio que se llevó a cabo, se analizaron 101 mujeres y se les hizo encuestas de qué es lo que compraban por internet para detectar patrones de compras antes de un diagnóstico de cáncer de ovario. Y pues lo que encontraron es que la mayoría de las pacientes diagnosticadas con cáncer de ovario, antes del diagnóstico, pues habían cambiado sus hábitos de compras. Cuando se consideraron solo las pacientes que compraron productos para la salud, ya sea medicamentos, todo esto, las mujeres tuvieron 7 veces más sintomatología durante más de un año antes del diagnóstico de cáncer que aquellas pacientes que no cambiaron sus hábitos. Entonces, esto lo que nos Esto lo que nos dice que este estudio es el primero en evidenciar cómo las mujeres cambiaron sus hábitos antes del diagnóstico. La mayoría de las pacientes, 59 de ellas, compraron medicamentos de venta libre que antes no compraban, analgésicos, 38 de 59, que fue un 64%, o aditamentos como bolsitas calientes para el abdomen y todo esto. Entonces, si bien es cierto, pues no se utiliza hoy en día, ya son bases de datos que podemos utilizar que con la inteligencia artificial y las compras de las pacientes, pues nos pueden ayudar a detectar aquellas pacientes que ya tengan síntomas y que el médico de primer contacto, pues siempre les haya dicho que no es debido a cáncer y que es debido a alguna otra cosa. Entonces, pues hay más cosas, están saliendo más cosas. La salpingectomía bilateral está, la posición de la FIGO está pues recomendada para la reducción de la incidencia del cáncer de ovario. Si bien es cierto, la ligadura de trompas por sí sola parece reducir el riesgo de cáncer de ovario aproximadamente en un 30%, la salpingectomía que se realiza con indicaciones benignas, es decir, si metemos al quirófano a una paciente que va a una histerectomía o algún otro procedimiento en la población general, pues se dice que la reducción del riesgo del cáncer de ovario es aún mayor, hasta un 42 a un 77%. Es pues difícil hacer protocolos para que otras especialidades, cirugía general, al momento de realizar otra cirugía como apendicectomía, colecistectomía, también realice una, una, eh, una salpingectomía oportunista, pues esto nos pudiera pues ayudar a disminuir. Entonces es un trabajo conjunto que también se puede llevar a cabo. Y pues recordando nada más que hoy es el Día Mundial contra el Cáncer en general, y pues traté de resumir lo más común para no hacer la plática tan larga, y pues más o menos hablar de a dónde vamos con el diagnóstico y el tamizaje del cáncer de ovario en un futuro utilizando estas nuevas herramientas de inteligencia artificial. Hola, doctor, ¿cómo estás? Muchas gracias, pues por tu ponencia. Sí, es cierto que cáncer de ovario es un tema muy amplio donde hay muchas pues directrices que no es tan sencillo, evidentemente, hacer un tamizaje y pues hacia allá es hacia donde va la investigación para poder disminuir pues la mortalidad y poder aumentar el diagnóstico temprano. ¿Qué opinas, pues, de que estos estudios han tenido una tasa de falsos positivos hasta de un 9,6% y por eso, pues, evidentemente no han tenido unos resultados tan adecuados de poder hacer un screening y de unificar, porque, pues, sabemos que el CA 125 no es específico, sabemos, pues, que el ultrasonido es usuario dependiente, ¿no? Entonces, ¿qué estrategias crees tú que serán como las ideales para poder mejorar esto? Pues la evidencia, lo último que hemos encontrado es que se están buscando obviamente nuevos marcadores tumorales, esas nuevas técnicas con ingeniería biomédica
para detectar a lo mejor proteínas que sean más sensibles, más específicas, y con esos algoritmos y incluirlas ambas o todas las que se puedan encontrar para intentar aumentar un poquito más la sensibilidad y la especificidad. No se ha logrado como tal para llevarlo a guías y hacerlo una recomendación en pacientes en general, pero pues la evidencia apunta que eventualmente llegaremos ahí. Sí, claro, te digo que eso sería como lo ideal que podría suceder, poder hacer un diagnóstico temprano. También es cierto que hemos visto que el cáncer de ovario ha ido pues decreciendo su incidencia, ¿no? O sea, aunque mostramos números súper altos, pues ha ido decreciendo conforme a años previos y esto es secundario pues al uso de anticonceptivos y tal como tú mencionabas, pues a salpingectomías que se hacen ahora ya de manera profiláctica, pues con la premisa de que la teoría de que el cáncer de ovario comienza en la fimbria, ¿no? Entonces, em, tú, tú, ¿qué nos puedes platicar al respecto de esto? Digo, ya nos mostraste una evidencia, pero ¿tú qué haces? En el sentido de la salpingectomía reductora de riesgo, pues Ujú. yo opino que es un procedimiento, se demuestra en los artículos que aumenta el tiempo quirúrgico entre 9 a 17 minutos. La realidad es que es algo bastante rápido que los quirúrgicos, no solo ginecólogos, pueden ser cirujanos generales, pues es un procedimiento que lo pueden llevar a cabo fácil y pues sí, eso está demostrado que disminuye el riesgo, pues. Y sí Claro. es algo que veo, por ejemplo, yo en los residentes, que sí se hacen más salpingectomías, a diferencia de solo salpingoclasias, por ejemplo. Claro, digo, si ya vas a hacer una cirugía de oclusión tubaria, pues ya hay que hacer una reducción de riesgo, ¿no? Te voy a platicar algunas preguntas que tenemos aquí muy interesantes, la verdad. Justo nos acaban de poner que por qué seguir haciendo OTB y no una salpingectomía. Pues no, o sea, la verdad es que yo opino, según toda la evidencia, basado en la evidencia, que lo mejor es hacer una salpingectomía, obviamente llevando una técnica adecuada para evitar quitarle esa vascularidad extra al ovario y no disminuir pues, la reserva ovárica y con esto llevar a una menopausia precoz. Entonces, mientras se haga de una manera con una técnica quirúrgica adecuada, respetando la vascularidad, todo eso pues no habría mayor problema. De hecho, pues mucho mejor, menos síndrome de congestión pélvica, entre otras cosas que no tienen nada que ver con el cáncer, ¿verdad? Pero pues también en eso mejoraría una salpingectomía a diferencia de una salpingoclasia. Claro, y explicándole a la paciente el procedimiento, ¿no? Porque no vaya a querer después hacer una reconexión o algo y ya no Claro. tener ahí trompa. Tenemos otra pregunta aquí que nos dicen que si es solamente lo ideal hacer CA 125 o que qué papel tendría un CA 19,9, un antígeno carcinoembrionario. Bueno, pues sabemos que depende del tipo histológico del tumor, es el que se va a elevar. Entonces, obviamente, si tenemos una paciente que vemos una imagen pélvica, pues sí le vamos a pedir esos marcadores tumorales. Sabemos que el CA 125 pues es el que se va a elevar más comúnmente en los epiteliales, pero por ejemplo, si tenemos una paciente de 20 años, pues vamos a pensar en la deshidrogenasa láctica, por ejemplo, pensando en un disgerminoma o incluso los tumores de la granulosa que son funcionales, pues a lo mejor la inhibina va a estar elevada u otros. Entonces, pues para nosotros los oncólogos es individualizar a cada paciente y pedir el panel de marcadores tumorales en el contexto que estemos pensando. Claro, dependerá pues de la evaluación inicial. Nos preguntan que qué opinas del IOTA, ¿no? O sea, platicamos ya pues de que es un método pues para poder tener porcentajes de riesgo, pero pues nos preguntan que qué es lo que opinas de este índice. El IOTA-ADNEX, el que junta las reglas simples junto con el valor del CAD 125 y los datos de la paciente, pues sí tiene una utilidad, principalmente para ginecología, saber referir a la paciente con el ginecólogo oncólogo, para saber qué pacientes, bueno, es un quiste simple, entonces le hago el IOTA y mi porcentaje de malignidad es menos de un 1%, bueno, entonces sé que es una paciente que ginecología puede operar.
A diferencia, si tenemos un porcentaje muy alto de malignidad, pues entonces esa paciente deberá ser referida totalmente a oncología, cirugía oncológica, ginecología oncológica. Claro, y porque sabemos la importancia que tiene una cirugía realizada bien hecha en una paciente con cáncer de ovario en cuanto a morbilidad y en cuanto a sobrevida, ¿no? Que esa es la parte más importante. Exacto, sobre todo, pues no salir con la sorpresa de que quisieron operar un quiste simple y resultó siendo un tumor maligno. Claro. Entonces, para Sí, pues para eso funciona hacer, tener un protocolo bien desde un principio. Ante cualquier tumor anexial, tumor pélvico, pues realizar el ultrasonido, aplicar ese tipo de reglas para realmente pues con base en la evidencia, saber qué porcentaje realmente de riesgo tenemos de que eso sea maligno o si no, saber que estamos ante algo benigno, porque cuántas cirugías no se hacen sin determinación de marcadores tumorales, sin tener un ultrasonido y que es pues barato, pues. sí, aquí hay unas preguntas muy interesantes justo en cuanto a los estudios de imagen. Entonces nos preguntan pues que una resonancia magnética con la calificación de ORATS, si tú consideras que es un buen estudio, si no consideras que es un buen estudio para el diagnóstico y algo muy importante sobre el ultrasonido, pues el Doppler, ¿no? Que sí ahora está teniendo también mucho auge pues los índices de resistencia para poder diagnosticar o para poder sospechar de malignidad. Claro, pues está descrito, sin embargo, como estudio o sea, primer estudio que debemos realizar es un ultrasonido. Usaremos la resonancia en aquellos casos en los que tengamos más duda, en los que no estemos muy seguros, en aquellas pacientes más jóvenes que querramos, pues que no vayamos a llevar, por ejemplo, o que querramos llevar una cirugía preservadora de la fertilidad. En esos casos, pues pudiéramos, para tener una herramienta más, pero como de primer contacto ante cualquier tumor pélvico, solicitar una resonancia en vez de un ultrasonido, pues no tendría sentido. Claro. Y nos preguntan aquí, pues, ¿cuál sería lo ideal de un abordaje de mínima invasión en una paciente, pues, con un tumor de ovario? Claro que se puede, de hecho está escrito. eh, Y mientras se pueda, sería lo que deberíamos preferir. Incluso aquella paciente que se tenga para evaluar si es resecable o no, pues es mucho menor morbilidad realizar la paroscopía y tomar una biopsia que hacer una laparotomía y tomar una biopsia. Y en aquella paciente que se pueda citorreducir por completo por la paroscopía, se puede, se hace. Simplemente una de las únicas premisas que tenemos, pues es utilizarlas haciendo bolsas para sacar todo el material y evitar su ruptura intraperitoneal. Claro, y la diseminación, ¿no? Pues Exacto. y bueno, aquí hay unos comentarios importantes porque justamente nos dicen, ¿no? Pues que el IOTA, cuando hacen ellos, pues ponían que tenías que tener al menos 100 ultrasonidos que tú hubieras realizado. Y entonces hay un poco como la discrepancia aquí de si debe ser realizado por un ultrasonografista o por un médico especialista en imagen o por un ginecólogo, pues que va a poder ver esto en la consulta día a día. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, mi opinión personal es que puede ser cualquiera de ellos, pero que esté familiarizado con hacerlo. Puede ser un ginecólogo que haga muchísimos ultrasonidos, que sepa utilizar el Doppler, que sepa detectar y que tenga en mente cada una de esas características del IOTA, bueno, está perfecto. Muchas veces, pues bueno, hay de todo, pero cualquier radiólogo, cualquier ginecólogo que lo utilice y que lo haga siempre y que esté familiarizado con la técnica del ultrasonido endovaginal, pues podría hacerlo. Hay diferentes escuelas, hay ginecólogos que no son tan expertos en ultrasonido endovaginal, hay otros que sí, pues bueno, ya dependerá de cada uno de ellos. Esa, pues es mi opinión personal. Claro, yo creo que la base será justo poder determinar bien todas las características que necesitamos para poder saber si este tumor tiene características, ¿no? O sea, los índices de resistencia, si es bilateral, cuántas loculaciones tiene, los tamaños de los septos, que sean más de 4 milímetros. Entonces, dependerá de la pericia de la persona tal cual que lo esté realizando, pues para poder saber o para poder calificar de manera adecuada este estudio, ¿no? Claro, y ante cualquier duda, pues enviarla al ginecólogo oncólogo, no obviar
pasos o no obviar y decir es benigno y ya. Sí, claro, justamente esto nos ponen, que hay, o sea, que cómo descifrar un tumor, pues que va a ser un alto grado, porque a veces los biomarcadores no guían para poder referir a las pacientes como de manera oportuna, ¿no? Claro, Pero yo creo que aquí sí es importante pues valorar si tú tienes una paciente que tiene 65 años y tiene un tumor de ovario, pues evidentemente habrá que sospechar de primera instancia que es mucho más probable que sea algo maligno que algo benigno, ¿no? ¿O qué opinas siempre. al respecto de Tota- eso? Totalmente, totalmente. Independientemente que sea 125, por ejemplo, en esa paciente en específico no se haya elevado, bueno, pues es un tumor, es una paciente en un grupo de riesgo, pues tendrá que ser valorada por un oncólogo más que nada. Claro. Y hay una pregunta también, si la paciente está embarazada y tenemos un tumor anexial, ¿qué criterios deberíamos de tomar en cuenta para poder operar a esta paciente? Los criterios que utilizamos para cualquier cirugía en una embarazada, pues se utilizan. Obviamente ya después vamos a hablar de la quimioterapia y todo eso, pero la cirugía se hace, la tapificación se hace exactamente lo mismo, solamente pues preservadora de la fertilidad en ese momento, pero se tendrá que completar la cirugía una vez finalizado el embarazo. Hay que ver en qué semanas estamos. Obviamente la quimioterapia no la podemos, va a tener sus riesgos de restricción de crecimiento intrauterino, aborto y todo eso, pero la cirugía de inicio se tiene que hacer y si se prefiere terminar la citorreducción, obviamente pues preservando el útero y completándola una vez nacido el bebé. Y porque por grupo de edad, pues seguramente se tratará de tumores germinales, ¿no? Entonces, Exacto, que son los debemos más recordar, comunes. exacto, que lo más común siempre va a ser un disgerminoma, pues asociado al embarazo, ¿no? Entonces, habría que valorar, pues, edad de la paciente. Y yo creo que la presentación clínica que ha tenido de este nuevo hallazgo, pues, durante el embarazo, ¿no? Exacto. Tenemos otra pregunta aquí sobre cómo debería de ser el tratamiento de una paciente si tenemos un líquido peritoneal positivo. Es decir, nos ponen, ¿cuál es la opinión respecto al tratamiento del cáncer de ovario epitelial por resultado de bloque celular de líquido peritoneal positivo? Bueno, quiero pensar que la pregunta, si es una paciente con ascitis masiva y le tomaron una biopsia, pues bueno, habrá que evaluar la cantidad de actividad tumoral que tiene. O sea, la premisa siempre va a ser hacer una citorreducción óptima y lograrla. Si no se puede, pues bueno, esta paciente irá a quimioterapia neoadyuvante y posteriormente una citorreducción de intervalo. Pero como mencioné, la piedra angular, lo que tenemos que lograr siempre es una citorreducción óptima, dejar R0 a esa paciente y pues, no sé, habría que ver la cantidad de tumor que tiene. Si solamente si sale positivo ese líquido peritoneal y tiene un tumor pequeñito, pues bueno, eso se va a lograr la citorreducción y ese será el tratamiento. Claro. Y pues dependerá del resto de la estadificación si necesitamos darle algo extra tratamiento, ¿no? O sea, Exacto, sí, sí, depende pues de todo lo demás. claro. Nos ponen aquí que si tú tienes un CA 125 elevado, pero que no tenemos un tumor visible, que cuál sería tu plan de seguimiento o vigilancia para esta paciente, justo como platicábamos, ¿no? Pues de la tasa de falsos positivos y de la tasa pues que se reportó en estos estudios, pues de hasta un 6% de cirugías innecesarias, ¿no? Claro, ¿y qué es lo que utilizan, por ejemplo, estos algoritmos? Hacer un CA 125 seriado para valorar a aquella paciente junto con el ultrasonido que pudiera presentar riesgo de cáncer, pero pues sabemos que el CA 125 no va a ser nada específico, entonces va a haber muchas otras padecimientos fisiológicos o cambios fisiológicos, padecimientos benignos que lo van a elevar y no necesariamente son cáncer. Claro, y es que hay que saber por qué estamos pidiendo el marcador, ¿no? Digo, si no tenemos ninguna sospecha clínica de tener un tumor de ovario, ¿cuál sería realmente la justificación de estar solicitando un CA 125 a tu paciente? Exacto, sí, si es una paciente que está en su periodo, pues se le va a elevar y no por eso significa que tenga cáncer. Contexto muy distinto si tenemos una paciente que tuvo cáncer de ovario y que para su seguimiento lo vamos a estar pidiendo
ese es un contexto distinto en el que, bueno, se elevó, no sé, sea 125 un poquito a 60, 90 y no veo actividad tumoral, bueno, pues ahí ya pensaremos en otras cosas, en un PET o en hacer una tomografía de inicio para ver si detectamos algo, la recurrencia, pero eso estamos hablando de un contexto de recurrencia, no como screening, no como detección oportuna. Sí. Justo eso nos mencionaban, en pacientes de alto riesgo, un CA 125 y un ultrasonido transvaginal, ¿o cuál sería el mejor algoritmo para manejo de estas pacientes? Ultrasonido y H4 con CA 125. Claro. Y cada 6 meses, y si le puedes hacer una reducción de riesgo porque es una paciente de alto riesgo, pues indudablemente habría que hacérsela, Sí, ¿no? totalmente. La cirugía reductora de riesgo en pacientes de alto riesgo, pues está indicada totalmente. Claro. Aquí hay una pregunta que vamos a platicar la próxima semana para que se conecten aquí con nosotros, pero bueno, para que nos des tu experiencia y tu opinión, Ricardo, nos platican. Si nosotros tenemos una paciente, le hicimos una cirugía y nos reportan un carcinoma seroso en la biopsia en ambos, o sea, bilateral, la paciente debe de ir a quimioterapia y luego se completa el protocolo o va a una cirugía y luego a quimioterapia. Bueno, si le estamos operando nosotros, ginecólogos, oncólogos, pues supongo que obviamente hicimos un estudio transoperatorio y en ese momento al obtener el reporte de malignidad, pues se hace la citorreducción completa. Diferente que si lo operan sin un estudio transoperatorio y ya es en el definitivo, pues bueno, ahí habrá que ir a otra cirugía. Sí, claro, y es que en realidad pues habría que estadificarla, ¿no? O sea, aunque es un tumor grado 3 pues habría que estadificar o citorreducir, tal como tú lo comentas, y ya con eso pues valorar el tratamiento sistémico, ¿no? Exacto. eh, pues nos ponen aquí justamente que los protocolos de conservación solo son viables en estadios uno y en pacientes con deseos de fertilidad. Sí, en tumores epiteliales, no en tumores germinales ni en tumores Terminales. de estroma que pueden ser completamente candidatos a una preservación de la fertilidad. Claro. Nos ponen aquí, paciente que tuvo una enfermedad molar, se realizó una aspiración y las betas cuantitativas siguen elevadas. Se le realizó una ecografía transvaginal y evidenciamos un tumor complejo del ovario izquierdo. ¿Hay alguna relación entre mola y tumor de ovario? Pues evidentemente habrá que revisar a la paciente. Sí, pues podemos estar ante un segundo primario, podemos estar ante una situación metastásica, pero sí, pues habría que estudiar a esa paciente, hacerle más estudios. Sí, en realidad pues es una mola, pero sí habrá que ver si la beta sigue ahí persistente, pues qué está pasando con esta paciente, ¿no? Pero Digo, ahí evidentemente hay una persistencia de la enfermedad, entonces habrá que tratarla, pero con quimioterapia y habrá que ver qué es lo del ovario, o sea, vuelvo a lo mismo, iniciar el protocolo de estudio de un tumor de ovario primero, hacer el ultrasonido, ver qué características de malignidad tiene eso, porque si es una mola y resulta que tiene un quiste simple, pues bueno, cambia todo. claro. Y nos ponen aquí acerca de la salpingectomía para reducir el cáncer de ovario. ¿Qué opinas respecto al protocolo Tubal-Wisp? El reducir una cirugía reductora, es que no escuché bien la pregunta. Es que es un estudio que se llama Tuba-Wisp y es justamente pues con la finalidad de reducción de ovario con salpingectomía. Pero bueno, en este estudio se analizaron pacientes pues de alto riesgo, ¿no? Con mutaciones genéticas, BRCA1, BRCA2, entonces pues nos habla justo de la salpingectomía como reducción de riesgo. Ah, claro, pero está totalmente indicado hacer eso, o sea, hacer la cirugía reductora de riesgo. Claro, ok. Pues te agradecemos muchísimo. Por cuestión de tiempo vamos a dar concluido ya la sesión de preguntas. Muchísimas gracias a ti por tu tiempo, por tu ponencia, por tus conocimientos y gracias a todos por estar aquí con nosotros. Les recordamos que tienen el link de asistencia justo aquí en el chat para que por favor lo registren. Se va a quedar abierto
unos minutos más y que tenemos que cumplir con la asistencia para poder tener nuestra constancia y que la constancia se enviará por módulo. Importante recordarles que solo hay que llenar el formulario una sola vez porque cada link se genera para cada ponencia. Entonces, no se puede estar llenando el link en repetidas ocasiones dentro de la misma ponencia. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Buenas noches. Gracias.